hacer más apropiación de las herramientas tecnológicas y hacer esta emancipación de pues, los tecnocapitalismos que pues dadamente están situados y que cuando creemos que tenemos computadoras y tenemos aparatos, pues generalmente se asocia a una, pues, un poder adquisitivo y que a veces pues no necesariamente y pues ya ahorita pues se ha comprobado que ya esa brecha y pues esas formas de pensar no necesariamente suceden aquí. Ahorita les voy a platicar más o menos cómo se desarrolla pues esto para crear podcast, pero por qué el podcast también está tomando esta relevancia, esta profundidad y también se está aparte de que viene de las radios comunitarias y de otras regiones y geografías, el podcast está tomando también una posición en los espacios educativos, no nada más como una metodología de enseñanza-aprendizaje, sino que también empecemos a ser más autónomos para crear contenidos, para tener esta innovación que es la apuesta pues, pública y de los medios que también se tiene que empezar a trazar en la ciudadanía, ¿no? Los derechos de las ciudadanías para la creación de medios innovadores. Entonces, pues yo me llamo Grecia. Estoy ahorita en la especialidad de género en educación y pues esta propuesta empieza con, pues, ¿qué es un podcast, no? Y generalmente creo que todos venimos de la información que vemos en Spotify, las plataformas y bueno, alguien que se ha apropiado mucho de el concepto, pero no de totalmente la técnica ni lo que es el podcast, es pues YouTube, ¿no? El video podcast. Entonces, pues un podcast realmente pues es un archivo sonoro de audio digital que pues va a estar disponible en internet, ¿no? Para descargar o escuchar. Vamos a necesitar un dispositivo móvil, pero a veces ya conocemos que hay muchísimas maneras para acceder al podcast. Entonces, el podcast surge en el 2004 y justamente hace que las comunidades que empiezan pues, en Estados Unidos, en Europa, especialmente en España, que es donde pues, se puede decir que es la meca del podcast, es donde empiezan a identificar que en el podcast tiene la capacidad de transmitir ideas, experiencias, conocimientos, y esto ya es una audiencia, ¿no? Que son ahorita lo conocido como comunidades. Voy a tratar de no usar tantos pues palabras como del internet o de las redes, pero pues ahora se conoce así, ¿no? Como las audiencias, las comunidades, y entonces la magia que tiene el podcast es que podemos abordar cualquier tema, desde asuntos personales, noticias, tutoriales o ficción. Yo cuando me acerco al podcast y cuando empiezo a desarrollar también un mapa como el podcast, pues es un espacio, es un archivo, es una forma, es una herramienta pues muy que democratiza ya el asunto de los medios, de la radio. Se me hace también muy un espacio de resistencia porque empiezan a sonar más voces, no las que salen en la radio pública ni en los espacios convencionales. Entonces, el podcast se vuelve, cuando surgen las radios comunitarias, pues un lugar también de resistencia, de denuncia, y que al principio por eso les decía que no todo tiene en lo tecnológico, pues quizás va relacionado con la adquisición de tener ciertas herramientas. Las herramientas sí se necesitan, pero en la cuestión de monetarias, ¿no? Que se vea solo capitalistamente, porque pues en los lugares que no imaginaríamos hay muchísimos podcasts y radios comunitarias, de verdad. Y sobre todo, yo me he sorprendido mucho de las comunidades de Brasil, en Chiapas, en muchos lugares hay mucha gente. Los podcasts cuando fue la primavera en Egipto, también surgen allá, ¿no? Mucho de este movimiento. Y entonces ya tenemos este formato, que lo bueno es de tú lo puedes escuchar, tú lo puedes compartir, tú lo tienes en un acceso más abierto y surge esto del podcasting, ¿no? Que ya es todo el proceso de creación, distribución y consumo de podcast y pues es la palabra pod, que es demand, y el casting, ¿no? Es la radiodifusión de las demandas, o sea, de las audiencias. Lo que vaya a querer la audiencia, ahora sí que es los contenidos que tenemos. Seguramente pues aparece mucho. Lo voy a trazar para que lo imaginen de todo lo que les sale en YouTube. Saben que también está en Spotify, está en Apple Podcast y todas estas plataformas. Yo soy de la escuela y también me he puesto a jalonearme mucho porque el podcast debe de estar donde debe estar. Es sonido en el audio y en las plataformas que son específicamente para eso. Pero sé que hay una versión y hay un formato de podcast que ahorita vamos a ver que es el video podcast, el screencast y todos estos que sí ayudan, pero para mí el podcast y como toda esta historia que tiene,
Para mí es audio, sonido y tiene que estar también, tiene sus bases en la radio. Entonces, para mí, de pronto yo lidio mucho con esto de los videos de YouTube, pero sí es parte de un contenido y también tiene una estructura. Y entonces, el asunto de la flexibilidad que nos brinda pues este contenido sonoro y pues la tecnología ahora digital. Los tipos de podcast pues van a ser por contenido, por técnica, por dinámica. Cuando yo empiezo mi podcast, pues empezó en una forma también como de radio magazine, ¿no? O sea, programar canciones, hablar de temas que yo, mezclados con mi realidad, y también el podcast siempre es hablar en primera persona. Eso es algo muy valioso también, se pone la narrativa al centro. Las personas siempre van a estar al frente y también yo empecé a trazarlo como a manera de debates, hacerlo informativo, compartir conceptos y conocimientos en cuestión de no académicamente hablando, pero sí que estuvieran al alcance de cómo yo quería también escuchar las cosas y cómo a mí me hubiera gustado que me las explicaran quizás en algún momento. Entonces, en los tipos de podcasts, para avanzar es por contenido, que son los de entretenimiento, los educativos, los informativos y los persuasivos, ¿no? Generalmente en estos informativos y persuasivos hay ahí unas estadísticas que el podcast en Latinoamérica empezó a surgir por cuestiones de empresariales, ¿no? Y quizás sí, yo no me he adentrado en cuestión de qué lugares, pero sí lo tienen muy contemplado, que aquí empezaron como los mismos lugares de trabajo a operar el podcast. Y también los educativos, los de entretenimiento, surgen también mucho como en Colombia, porque también hay una brecha y hay un espacio donde cuando ya sale de Silicon Valley y de Estados Unidos, pasa por Europa, que es España, se viene a toda la comunidad latinoamericana, ¿no? Y sobre todo en Colombia. Es muy padre porque también al podcast lo abrigan mucho, pues sí, en la cuestión de radio, pero ya últimamente tiene una identidad más personal, ¿no? O sea, ya no es como decir es este y aquel, sino el podcast ya tiene una propiedad, ¿no? Por técnica, que van a ser los de audio, video podcast y screencast, ¿no? Los video podcasts pues son los que vemos en YouTube, pero a veces nos pueden poner una imagen y desarrollan a lo mejor algún tema, nos hablan de algún grupo. Los de audio pues solo ponen imágenes y ponen algo así, ¿no? Los de dinámica, que es como lo que vamos a tratar de hacer ahorita, pero más que la dinámica va a ser que aterricemos en estos que ya somos, es un grupo, pues que se pueda desarrollar un monólogo, una entrevista, un debate, ¿no? Informar algo. Si voy muy rápido también me dicen, ¿eh? Porque yo me voy y me emociono mucho. Entonces estos van a ser primordialmente los tipos de podcast que existen, al menos los que nosotros aquí consumimos, ¿no? O generalmente son los que conocemos, ¿no? Entonces, también cada uno de estos tiene un desarrollo, una técnica, o sea, tienen ramas y ramas y ramas increíbles que se pueden hasta pues ir construyendo y creando, ¿no? Lo que sí es importante es que cada uno pues tiene sus especificaciones y consideraciones, pero la relevancia del podcast es de mientras tengamos un dispositivo donde grabar, internet y tengamos de verdad un micrófono, la magia sucede. Y eso fue gracias a que en estos movimientos del 2004 y el encontrar software libre hace que todo esto sea posible y que ahora Spotify dé como estas clases, ¿no? Para hacer tu podcast o que te permita que tú lo puedas editar. O sea, es una cosa muy, muy valiosa que yo creo que sí se nos ha regalado a la humanidad, que podamos ser gestores y apropiarnos de estas herramientas, ¿no? Y que no necesariamente a veces, por ejemplo, pues yo estudié psicología, ahora estoy aquí, pero pues tengo muchos amigos que estudiaron producción y comunicación y pues les puedo contar que no necesariamente, y no les ha tocado llegar a la capacidad del alcance que es desarrollar estas cuestiones de contenido. Yo lo que descubrí, porque empecé hace 3 años, es que a mí en el podcast o en el trabajo de hacer contenido para redes sociales o un contenido sonoro, a mí me gusta toda la parte del guionismo, ¿no? y la producción. Entonces,
Lo comento porque hace unos días una persona, estábamos justo con esta comunidad de podcast que nos conocemos y que hemos tomado formación juntos. Esta persona pues sí decía que se frustraba mucho, que pensaba que era diferente, que pues era menor el tiempo para hacerlo. Y sí, ahorita lo vamos a ver que sí es el menor tiempo. Pero como que creo que venía con la idea de esto que pasa con YouTube, ¿no? Y con hacerlo pronto y con las aplicaciones que ya te limitan el tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando suben un video a Instagram o a YouTube y que les pone el tiempo, ¿no? Y que tú le puedes poner tu música, pero como que siento que él pensaba que era de esa manera y cuando vio que todos estos elementos te ayudan a potenciar más y es de verdad que no necesariamente quizás tú digas, es que no soy bueno para el guión, ¿no? Porque ahorita puede pasar que alguien quizás sienta la cabeza en blanco, pero en realidad tienes muchas ideas que expresarlas, solamente lo que tienes que empezar a trabajar es todo el desarrollo de tu guión. Y hay quienes pueden ser sonoristas y quienes los pueden estar editando, o sea, toda la producción, los técnicos son totalmente las personas que realizan todo ese campo, son valiosas, son importantes, pero también por eso cada quien tiene su especialidad y su área y esa va a ser su técnica para participar en un podcast. En este caso sí les quiero decir que en mi caso, pues yo lo he hecho totalmente sola, por eso sí le he entendido y he agarrado como la forma o la dinámica de poder hacerlo, que se trace de una forma pues sencilla, dinámica, pero cuando vemos producciones como, no sé, el podcast, no sé, ahorita compártanme uno que escuchan, pero por ejemplo yo, Pepe Chema o el de Saskia, el de los que sean, pues ya quisiera yo también tener a mi guionista, ¿no? Que yo le dicte o sea, que él sea solamente recibidor de todas mis ideas para que yo nada más un día pueda también estar tranquila, pero pues no, o sea, cuando estamos también de este lado y pues mucho de esta escuela que se rompen pues las barreras del capitalismo y de que vamos a aprender y a tomar los medios y a empezar a democratizar más toda la tecnología, pues sí es hacerlo tú mismo, ¿no? O sea, empezar a conocer, a editar, a producir y la ventaja es de que creo que sí se ha logrado que todo esto que en algún momento y quizás en algunas historias yo coincidía de, pues por no tener dinero, por no tener a lo mejor afinidad o sangre o vena de esto de comunicación o así, pero tengo imaginación, pero tengo creatividad, entonces como que todo se fue presentando y pues es bueno comentarlo porque también esa es la seguridad que te da de confiar y hacer las cosas. Y en los podcasts, ahora lo que en alguna literatura, bueno, lo que encuentren por ahí en internet, pues les va a decir esto, ¿no? De hazlo y súbelo. Y tengamos suerte, ¿no? Pero yo digo que más que la suerte y algo que yo sí aprendí en mi pasado musical y ahorita en este presente como podcastera, es que a mí me gusta desarrollar historias, me gusta, o sea, a mí, por eso me siento más del lado del guión, porque a mí me gusta investigar. El podcast que ganó, de verdad, me tomé 3 meses en poder revisar por lo menos todo lo que conlleva la trata de personas, ¿no? Y aparte porque para mí era un reto, porque siempre me preguntan, pero es que eres psicóloga, ¿y por qué haces eso, no? Sí, les he contestado de todo, pero al final representaba también romper muchas barreras de información y de nuestras mismas áreas. Ahorita, en estos periodos y últimos que no he subido nada desde lo del concurso, pero que tengo muchas maquetas y todo eso, ahora yo estoy como creando y haciendo como esta exploración más sonora, ¿no? Como cómo me gustaría hacer todo un paisaje sonoro, un ambiente, para ya ir haciendo como otro tipo de retos en la producción de, pues, musical y de sonidos, como esto de radionovelas, el foley, ¿no? Pero sí como que tienes que ir cruzando pasos y que también te guste, porque yo también entendí ese día el comentario del compañerito, porque yo sé que él quería, pues, empezar a hacer podcast o empezar a hacerlo y monetizar. Pero sí les voy a decir que el único lugar que no monetiza aquí en México apenas y ahorita y que hasta donde yo me quedé informada es Spotify, ¿no? En los demás quizás sí y por eso todo el mundo hace, con un podcast tú puedes hacer ahorita una sesión, eso lo podemos subir a YouTube y lo podemos monetizar, ¿no? Pero ese es el asunto que se está todavía como aquí debatiendo y de qué lugar y para cada cosa y también qué campos quieres tú cruzar y porque sí se vino toda una oleada de personas y de contenido que pues sí, claro que todos queremos ganar, o sea, que nos den un premio, un reconocimiento, pero también creo que, al menos a mí me ha gustado que he sido cuidadosa en llevarlo como paso por paso, porque creo que se vuelve mejor, y aparte contesta a muchos contenidos que a mí me gustan, ¿no? Como Vice, como los de DW, El País, ¿no? O sea, que son canales y también contenido que a mí me gusta mucho, ¿no? Las narrativas.
me hacían burla en mi casa como de, es que tú eres generación como 11 niños, ¿no? Y Cristina Pacheco y así. Y creo que sí, o sea, como que ahí mismo descubrí mis propios consumos. Sí, y sí tengo mi tarjeta, mi credencial de Bisbirige. Pero como que esta cuestión de ser muy así como inquieta y como estar averiguando cosas o estar como de curiosa, fue la forma y que también empezó a coincidir y que justo en estos espacios de podcast a veces es bien raro platicar de por qué hacemos lo que hacemos y de dónde viene este contenido. Y ahora que les digo que es pues ver lo de las audiencias, ¿no? Que puede ser un contenido innovador y que puede ser un contenido creativo, pero que también conteste a los derechos que son las audiencias. Y bueno, para la creación de un podcast, al menos, y es este flujo, ¿no? De elección de un tema, organización del equipo, hay que buscar información, hay que redactar el contenido, elaborar el guión, grabación, edición y la difusión. O sea, son 8 pasos: grabarse, leer, hacer muchos ejercicios de locución. O sea, yo cuando empecé a ver todas esas cosas que a veces también me ponían en desventaja o me hacían ver que no eran adecuadas en mí, más bien les saqué provecho y empecé a averiguar cómo ponerlas al servicio del podcast y al servicio de las cosas que a mí me gustan. Por ejemplo, hablar rápido, la respiración, o sea, como muchas cosas que pueden ser incómodas para alguien o para otros, yo puse como más atención para poderlas ocupar. Y eso también puede ser otro secreto que ustedes pueden utilizar. Entonces, vamos a ver las diferencias entre el guión, la escaleta y el guión técnico. Cuando vamos a empezar un podcast y pues es importante que yo, en mi primer podcast, me acuerdo, hablé 1 hora y media. Entonces, imagínense la editada, ¿no? 1 hora y media. Imagínense 1 hora y media en una nota de WhatsApp, ¿no? Bueno. Mi primer podcast, y después los pueden escuchar, duró 1 hora y media y quítenle de ahí lo que sí, todo lo que dije, pero esto que les decía de hacer como de revista, ¿no? Radio revista, ponerle música y mis recomendaciones y bla, bla, y ya, ¿no? Y saludos a tal, no todavía. Entonces, pues nuestro guión básicamente es toda nuestra estructura, nuestro cuerpo, que va a sostener el contenido detallado de nuestro podcast, o lo voy a poner como podcast para que sea completo, pero vamos a ponerle que capítulo, episodio, para nuestra serie, nuestro primer, ¿no? El piloto. Entonces, esto va a incluir los diálogos, las narraciones, las descripciones de escenas, porque sí, o sea, vamos a poner una escena en el salón de clases, aquí, o sea, porque eso también después ayuda mucho a los técnicos en la postproducción, pero vamos a ponerle que es nuestra guía. Vamos a describir todo lo que va a pasar en ahorita 10 minutos, ¿no? Y pues es la guía principal para nosotros, más que estarnos basando en ese, es como todo nuestro cuerpo para no perdernos, ¿no? Como nuestra guía y orientarnos. Dentro del guión también se empieza ahí a desarrollar, y justamente tenemos otro formatito que es, que al final, bueno, se juntan mucho, pero es la escaleta. Esta va a ser la lista o el esquema detallado de las secuencias o los segmentos. Por ejemplo, el primer segmento, el primero sería el saludo, la introducción, ¿no? El segundo segmento, pues sería nuestro desarrollo, nuestro cuerpo. Un tercer segmento sería una entrevista, una cápsula, y un cuarto, el resumen de lo que dijimos en 10 minutos, y un quinto sería el cierre. ¿Ven? O sea, como ahora sí como que vamos a ir partiendo todas las escenas, ¿no? Todos los momentos. Y vamos a ir ahí indicando brevemente en qué sucede en cada parte, y esto organiza. Por eso se los puse así. El guión, pues es la guía, la escaleta organiza todo el contenido y asegura que sea nuestra estructura coherente. El guión técnico, que es el guión con la escaleta, pues es básicamente también para que el contenido narrativo, las indicaciones técnicas como de Grace, súbele, bájale, o en ese momento va a entrar un fondo así, una lluvia, o pasa el invitado. Esas indicaciones ya son como los efectos, los cambios de escena, los detalles para la producción. De mucho tiempo ahora es como de que yo pueda de verdad hacer esto, porque justamente en la música o en las cuestiones también de producción y técnicas está muy acostumbrado que se masculinicen, que esto no lo podamos hacer las mujeres, ¿no? Conectar un cable, operar micrófonos, operar muchas cosas. Entonces, sí es un gran
reto y desarrollo, y que cuando alguien llega a operar sus propios instrumentos, aparatos o lo que conoce, o sea, cosas tecnológicas ya fuera de esta visión también pues muy masculina, ¿no? Entonces, sí es importante porque pues es esa seguridad, es aprender, y pues también que las mujeres están también del lado atrás en la producción, en la gestión de muchas cosas, no solo de podcast, ¿no? Entonces, nuestro guión técnico es coordinar a todo el equipo y toda la grabación y también toda la edición. O sea, ahí vamos a escribir y vamos a encontrar todo el cuerpo para el desarrollo de nuestro primer piloto de podcast, ¿no? Y pensemos en un posible podcast o en un contenido que, si recordamos al principio, pues nos dice, ¿no? ¿Qué demanda, qué comunidad, qué personas lo pueden escuchar? Cómo viene en la escaleta el tiempo, el contenido, el sonido, notas, ¿no? Obviamente en el sonido, pues pueden dejarlo en blanco o imaginar, quiero que suene esto, ¿no? Quiero estas cosas. La ventaja es de que ahora ya de verdad cada vez hay muchas, pues muchas páginas, y también hasta la BBC y todas estas abrieron todas sus bibliotecas, y ya es como muy fácil, y también hay muchos secretos después en la postproducción que se pueden hacer para no chocar o evitar lo de la cuestión de los derechos, pero sí hay cosas en donde si nosotros tenemos esta indicación desde aquí, no hay ningún problema, ¿no? Porque, por ejemplo, si en mi podcast, el primer episodio que duraba 1 hora y media, y ya después cuando empecé a pulir todas estas zonas, empecé a hablar solamente 45 minutos. Luego, de los 45 minutos, empecé a hablar 25, y de 25 minutos ya hacía yo de 10 minutos y de 5 minutos. Puedes ir puliendo ciertas áreas, porque sí es importante para tus habilidades de expresión, también tus habilidades comunicativas, de información sobre todo, ¿no? Si yo sentía que en ese me tardé 3 meses, pues ahora me puedo dar solo 15 días, 2 semanas, pero ya tengo, o sea, tú vas haciendo también tu propia biblioteca y tus revisiones de fuentes. Las ventajas del podcast es esto, que es una comunicación totalmente horizontal, es que te hace sentir en esa confianza, en esa también conexión con lo que estás escuchando con el otro, ¿no? Eso es pues ahora sí que el éxito de varios y de muchos contenidos y creadoras y creadores que pues sí se dedican, yo creo que todo el día y todo el tiempo a grabarse, ¿no? Pero ese es el formato de una escaleta. En el guión, ¿no? Lo que decíamos, en este guión vamos a poner, ¿no? Viene el tiempo, aquí son ¿qué dijimos? Los momentos, ¿no? Entrada, el desarrollo, el cuerpo, y aquí lo que vamos a poner. Es importante saber que en nuestro guión vamos a poner que, pues el sonido, ya saben, ¿no? Son la música de fondo, las cortinillas, efectos especiales. En este momento solo imaginémoslo, pero sí en la postproducción y en la edición se va a tener. El contenido va a ser toda nuestra descripción detallada de lo que se va a contar, el formato, los participantes, etcétera, ¿no? Y nuestro tiempo, eso es muy importante. Y bueno, también eso ya lo aprendí porque yo también era de, no, tiene que durar 7, y ya yo estaba 6.55, 6.58, y yo ya estaba corriendo con la boca, con la voz y con todo. Entonces, no, fluye. Es mejor hablarlo bien, verbalizarlo bien, hacer una locución bien, y después, en la magia que sucede de la edición, ya se puede ir haciendo esas composiciones. Y también eso habla de que si sentimos que corremos, entonces hay que revisar nuestro contenido del desarrollo para que justamente pues no le quites a tu información, tú también no te censures, o que justamente sientes que, no, híjole, ya no dije, no cité, ¿no? O ya no dije para quién iba, ¿no? O sea, entonces es importante que desde aquí empecemos así a hacerlo compacto y hacer esos extractos para que sea más fácil. Otro secreto es ¿se puede grabar de corrido? Sí, y nunca se paren. Es decir, el contenido de descripciones de ya y que me trabe yo ahorita, cuenten 1, 2, 3 y vuélvanlo a decir en esa misma línea para que quede en un solo track. Es mejor. Otro secretito podría ser como de, pues leer punto 1 y le pauso o hago ese track, luego otro track, pero para que no tenga tantos tracks es mejor corridito y seguido, pero nunca se detengan, o sea, de verdad. A veces hasta hay entonaciones y hay cosas de la voz que van a salir en ese momento y de verdad solo salen en ese momento, hasta las pronunciaciones, hasta no lo borren. Déjenlo así porque va a ser todo su campo para hacer revisiones. Por eso les digo, la persona que esté ya haciendo la postproducción, lo edite, haga todo este paisaje, ahí va a enriquecer y ahí encuentra la manera de darle ese soporte y ese cuerpo a esa cosa que ustedes dijeron, ya lo voy a borrar, mira, es que me equivoqué, o me siento muy... Bueno, hay que, pues sí, cuidar la voz, también eso lo aprendí, porque es que
ha sido tan rápido y a veces se pierde, pues que es mejor hacerlo con todos estos pasos y también generas mucho esta disciplina y experiencia, que hay que cuidar la voz, hay que hacer ejercicios, hay que calentar, hay diferentes formas de locución, hay diferentes formas de grabar la voz. De hecho, lo más recomendable es siempre pues estar de pie. Si se dan cuenta, todo lo que siempre es hasta de voces, doblaje, locución, todo el tiempo están de pie, ¿no? Y entonces los guiones o cuando tienen ahí su atril, generalmente es para ver estas marcas, ¿no? Porque el podcast es para que seamos escuchadas y escuchados, no para ser leídos. Entonces, eso también es una técnica que tenemos que empezar a pulir. Esto que decimos, pues es esa parte de nosotros, es ser escuchados desde pues nuestra autenticidad, ser genuinos, pero que sea solo esta parte, porque también caemos en esto de leernos, ¿no? O sea, leer nosotros mismos y luego yo sí me quedo así como, no, ¿a poco yo escribí esto? Yo lo dije, ¿no? Pero no nos empeñemos en leernos, nos tienen que escuchar. O sea, tienen que escuchar, por eso lo que les decía, las personas al frente. Las recomendaciones y elaboración del guión, pues es fundamentalmente cómo es la estructura de lo que se va a decir al momento de grabar, ¿no? Se va a dividir este contenido porque va a facilitar, pues, cómo, más allá de memorizar la expresión, pero que usted sus marcas. No sé, como que el dominio de cierta información sí se va a notar y sí se va como a acentuar más en ciertas personas, porque generalmente pensamos que todo es importante y todo lo queremos ahí, pues, incluir, ¿no? A veces bajar ideas, ¿no? Como eso de esta sí, y ya cuando lo lees 3 veces ya llevas 3 borradores así, ¿no? Pero bueno, es como tener una idea más concreta, no redactar tan completo, ¿no? Es hacer como esquematizar las ideas clave, leerlo de manera literal, puede a veces lo que les decía, restar naturalidad o el impacto en la voz, pero es válido que también si te da confianza y los primeros 200 episodios los quieres leer, no hay ningún problema, pero es una cuestión de que también vayas, o sea, algo se va a modificar, que los memorices, que ya también tengas, más bien tienes más ubicado las partes del guión, ¿no? Y el contenido quizás todavía es lo que tienes que empezar más a desarrollar, o sea, como la naturalidad de expresarlo. Pero bueno, el inicio del podcast, pues ya saben, ¿no? Podemos empezar con un saludo inicial, presentar el tema para contextualizar a nuestra audiencia. Nuestra audiencia vamos a pensar que es los mismos compañeros que estamos aquí, también la comunidad universitaria, nuestra especialización, es más, todos en este lugar es nuestra audiencia, ¿no? El desarrollo del contenido, pues, es exponer un tema con claridad, organizando la información en una secuencia lógica, ¿no? Para, pues, no perdernos. Destacar los puntos claves para mantener el interés, que aquí podrían ser frases, palabras, la definición, la autora. Asegurar que la conexión entre los distintos segmentos del contenido, ¿no? Lo que les decía, introducción, desarrollo, si va a haber un invitado y salida, ¿no? La interacción y llamadas a la acción. Esto es muy importante en la mayoría de los podcasts y esto sin querer, ahora sí que sin querer queriendo sucede porque todo el tiempo va a haber llamadas a la acción. Por ejemplo, uno de estos podcasts que les decía donde nos hablan mucho de, ahora el de penitencia, ¿no? Ya, el de Saskia, que nos involucremos en los derechos y escuchemos las narrativas de las personas que están privadas de su libertad. También cuando tenemos los podcasts de salud, también de salud mental, y, o sea, cualquier podcast, hasta por más, pues sí, con contenido muy de diversión, sus llamadas a la acción es, si se dan cuenta, en su público y en su nicho y en su contenido, ¿no? Siguiendo estas bases y estas estructuras, pues cualquier podcast, ahora sí que de cualquier gusto y contenido, pues lo hacen, o sea, tienen ese mensaje. Y también, pues, hay que tratar de incluir estas preguntas, reflexiones. Ellos hacen mucho eso, incorporar estas llamadas para motivar a la audiencia a seguir explorando el tema. Y esto es muy importante porque cuando hacemos más llamadas a la acción es nuestro siguiente episodio, nuestro siguiente capítulo, nuestra siguiente temporada. O sea, eso va a determinar también cuánto contenido y cuántos puedes tú desarrollar, porque eso va a ser lo atractivo y que empieces a tener a la audiencia, pues más la atrapas con tu narración. Y pues bueno, también ya después de esto empieza el cierre del podcast con un resumen breve, una invitación a escuchar los futuros episodios y que interactúen en otras plataformas, ¿no? Y también hay muchos que son de colaboración, ¿no? Por ejemplo, si alguien no sé, pues, que me estuviera patrocinando alguien o que me ayudó en esta semana a investigar, Héctor, pues él, o sea, tienen que también compartir sus redes, tenemos que mencionarlo, hacer todo o sea, anotar y tomar en cuenta todos estos elementos, ¿no? Dentro de los elementos adicionales es especificar efectos de sonido y música de fondo en los momentos adecuados.
y calcular la duración. En esto que les decía, pues sí va a depender también el tipo de podcast. Yo proponía, y yo, por ejemplo, ahorita para tener un tema o para poderlo desarrollar, podemos decir, bueno, las violencias de género en espacios universitarios, ¿no? Queremos reflexionar, ¿no? Vamos a ver cómo se manifiesta, qué conocemos de lo que se manifiesta aquí, qué estrategias existen y cómo se denuncia, ¿no? Los movimientos sociales, cuáles son los principales logros, vamos a explicar. ¿Qué queremos que la audiencia sepa? Explicar para que los conozca y para que los ubique, ¿no? Entonces, también podemos hablar de masculinidades porque vamos a analizar el papel. Entonces, tú quieres que sepa la gente el papel que estas masculinidades tienen en nuestros espacios, en el contexto y así. Entonces, si se dan cuenta, ya empezando a desarrollar un tema o hasta cuando tú quieres de verdad hablar del tema de lo que sea, es empezar a hacer todos estos cuestionamientos, ¿no? Ahí se los puse de qué, por qué, para qué, y que yo creo que a veces el secreto y que nos sucede mucho es de justo como que sabemos quién nos puede escuchar y sabemos quién a veces tiene estas ideas o se asemeja con, que puede resonar con nosotros. Entonces, justo esa ya es una primera base de seguidores, de audiencia con la que pueden empezar para conectar. Es importante hacer descripciones concretas y simples, a que sea claro, fácil de entender, destacar conceptos importantes, usar viñetas, evitar oraciones pues subordinadas o también poner mucho paréntesis para yo misma aclararme o aplicar, o sea, eso ayuda mucho. Entonces, aquí yo les puse estos consejos, estos puntos que pueden ayudar cuando lo redacten. Ya ahorita, afortunadamente, pues desde nuestros dispositivos, ya también en Word, así pueden empezar ustedes a hacer este paginado o este guión, pero sí es importante que ubiquen que su tema lo tienen que desarrollar, narrar, hacer una crónica también de eso, ¿no? De lo que están leyendo o de lo que ustedes quieren contar o de lo que vean. También, pues, redactar oraciones cortas, sobre todo para que no superen 15 o más o 20 palabras, ¿no? También en sus guiones. Y empezar con mucho para que vean y lo revisen y también empezarlos a reducir. O sea, también hacer síntesis de sus propios guiones, pues es importante. Podemos usar comparaciones, metáforas, rimas, contrastes, frases populares, dichos, redundancias. Eso ayuda porque lo hace más memorable, más atractivo. También se puede utilizar en los diferentes tipos de podcast que hay, ¿no? Para cada uno no es como que... yo creo que los de YouTube, los screenplay y los de crónica, quizás el narrativo, el de no ficción, se desarrolla más el guión, pero no es que haya diferentes guiones, más bien va a tener que integrar más elementos como lo sonoro, musical, el sonidista, el que va a agarrar el micro, o sea, porque participan más cosas, ¿no? Y también si le vamos a poner o no personajes, pero en realidad las estructuras de las escaletas, los guiones, pues generalmente son esas y le integramos cosas pues dependiendo del formato y cómo se vaya a realizar pues un episodio, un capítulo del formato que a ustedes les guste. También pues hay que evitar pues los pronombres demostrativos, personales, redondear cifras, sí, porque a veces nos podemos trabar y también pues evitarlo porque dependerá justo de qué tipo de podcast o contenido vamos a crear. La importancia de la narrativa es lo que se conoce como el estilo, ¿no? ¿Qué estilo van a tener? ¿Qué estilo quieren también presentar? ¿Cómo lo quieren narrar? La planificación, toda la estructura de su podcast, el contenido, si vamos a usar... aquí viene toda esta parte de... pues ahora sí que de citar, de respetar la apropiación de las palabras, parafrasear, o sea, si estamos también interesados en hablar de algún autor, de algún libro, de lo que sea, estas secciones, tenerlo como un contexto, elementos clave, ¿no? Pero siempre un flujo lógico de lo que vamos a narrar y a grabar. También la narración va a ser parte de lo que capte la atención. Ahí vamos a ver el éxito o el fracaso como locutores o como de nuestro podcast, porque pues podemos hacer que las personas ¿no? A través de los ojos de una persona que vivió ciertos eventos, una estructura de cuenta atrás. Entonces, ustedes le van a dar en la atención y a la narrativa justo lo que les decía, este paisaje de cómo quieren que lo escuchen las personas. Por eso aquí entro yo mucho en contra en esto de YouTube y de los videopodcasts, porque pues ya realmente, sí, o sea, ya también perdería esta magia de lo auditivo, ¿no? De lo sonoro.
Los elementos creativos, pues iba a ser música de fondo, pausas, resaltar estos puntos clave y emociones, ¿no? La autenticidad, pues lo que les decía, ¿no? Invitar expertos, añadir pues diversas perspectivas al podcast, ¿no? Porque también pueden ser de entretenimiento, pueden ser de crítica, de debate, pero siempre se enriquece de pues, más invitados y desde otros enfoques. La claridad y el respeto por el tono crítico, respetuoso. Ahorita que estamos en una temporada de contenido digital que trata temas extrasensibles y también extra dañinos, pues sí es importante ser claros, precisos, y porque hay que asegurarnos y hay que ver que esta narrativa coincida con hacer una representación pues, positiva, ¿no? Aquí me refiero a los contenidos que no produzcan estereotipos, no vulneren la integridad de las personas. La responsabilidad, o al menos algo que sí ha sido de mi parte muy cuidadoso cuando empecé a hablar de salud mental, era todo el tiempo estarme informando, estar actualizándome, también hablar desde mi experiencia y también compartir los elementos o las cosas desde donde yo las veía y que si era coincidente, que se acercaran, que lo podíamos trazar. Se van a dar cuenta cómo a veces hay muchas noticias falsas, hacen problemáticas profundas donde no debería de haberlas, qué comunidades y minorías van a estar siempre ahí presentes, ¿no? Y cómo las representan. También cada imagen, cada palabra cuenta, por eso se vuelve lo que les decía, las representaciones mediáticas es una batalla por la integridad y la dignidad. Entonces sí se deben de exigir representaciones honestas, respetuosas. Este es un guión, es una cápsula que en su hoja le van a poner su nombre del programa, le van a poner la duración, la fecha de emisión y entonces narradores, narradoras, productores, productoras, pónganse ustedes mismos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este es un tiempo, las indicaciones técnicas aquí van a venir en el texto y va a ser así, ¿no? Hoy, 8 de marzo, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, un día para reflexionar, exigir justicia e igualdad. Esa es la introducción. En todo el mundo las voces de mujeres resuenan con fuerza, recordándonos que la lucha por nuestros derechos continúa. Esta fecha tiene sus raíces en la lucha de las mujeres trabajadoras del siglo XX, quienes exigieron mejores condiciones laborales y el derecho al voto. En 1977, la ONU finalizó este día como símbolo de la igualdad de género y la erradicación de la violencia. Ahí ya voy en el cuerpo. Hoy seguimos exigiendo justicia por las que ya no están y derechos plenos para todas. La lucha sigue en la calle, en cada voz que se alza contra la desigualdad. Eso es lo relevante. Hoy y siempre seguimos adelante porque un mundo justo es posible, que viva la lucha feminista. Esto fue Narrativas en Resistencia. Nos escuchamos en la próxima edición. Hasta pronto. Para que vean la estructura y para que sepan que hay introducción, cuerpo, relevancia y cierre, también hay emociones que se tienen que entonar o de cierta manera sí hay elementos o cosas que hay que hacer físicamente hablando para que salga al menos en la grabación, en la locución, ¿no? Hacer estas estrategias porque justo como inicia este movimiento o inicia el podcast, pues es una alternativa, es para tener libertad de expresión, es un lugar también para ser nosotros mismos, para tener un lugar, una narrativa donde la queremos, la cuidamos, la preservamos. Entonces yo empecé a comprometerme mucho en hacer contenidos y por eso en los guiones es donde me puedo tardar más, pero ya cuando empieza a caer todo este paisaje en mi cabeza, pues ya tiene más coincidencia. También para que tengamos un contenido de podcast que no sea también quizás el que en las literaturas es mucho educativo, es mucho de términos, sino que tenga más crónica, más narrativa, más estas no ficciones que difícilmente creen que en esto que hablamos de la violencia, creen que no pasa, pero pasa de una forma, pero la gente se la imagina de otra. Entonces creo que también estos testimonios o empezarlos a desarrollar en un guión, pues quitaría mucho de estos sesgos de, pero sí fue o no fue, pero le dijo o no le dijo. Entonces ese creo que ya es algo muy profundo de un ejercicio ya más de desarrollar eso, porque justo, ¿no? Cómo hacer que esto pareciera que sí, ya se ha escuchado por muchos lados, pero ¿cómo puede ser un aprendizaje y un efecto en esto de las comunidades, ¿no? O sea, ¿por qué las comunidades siguen, ¿no? O sea, insistiendo mucho en lo vamos a grabar, o sea, se va a sacar en la radio comunitaria y expresarlo, ¿no? Gobierno de México.